¿Cómo llegó el ángel perfecto a convertirse en símbolo del mal? Esta intrigante pregunta nos lleva a explorar una de las historias más fascinantes y misteriosas de la Biblia. Satanás, que inicialmente fue creado como ángel de luz y perfección, se convirtió en el arquetipo del mal, enemigo de Dios y del ser humano. ¿Cómo ocurrió esta transformación? ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a un ser celestial, creado para el bien, a rebelarse contra el Creador y convertirse en el mayor adversario de la humanidad? Hoy revelaremos la transformación de Satanás de un ángel perfecto al maligno, según la Biblia. Entenderemos el contexto de su creación, su posición en el reino celestial, los motivos de su rebelión y el impacto de este evento en el curso de la historia bíblica y nuestra comprensión del mal. A lo largo de este viaje, veremos cómo la narrativa bíblica revela importantes lecciones sobre el orgullo, el libre albedrío y las consecuencias de la desobediencia a Dios. Así que prepárate para sumergirte en esta historia llena de misterio y significado. La historia de Satanás, conocido inicialmente como Lucifer, es una de las narrativas más intrigantes y complejas de la Biblia. Para comprender la transformación de un ángel perfecto en símbolo del mal, es necesario profundizar en el contexto de su creación y su posición en el reino celestial. La Biblia originalmente describe a Satanás como Lucifer, un ángel de luz y perfección. El nombre Lucifer significa portador de luz o estrella de la mañana. Lucifer fue creado como uno de los ángeles más elevados y gloriosos, poseyendo gran belleza, sabiduría y poder. Era un querubín ungido, una posición de alto honor y responsabilidad en el cielo. La función de los querubines, según la Biblia, incluye la protección del trono de Dios y la proclamación de la santidad divina. La historia de Satanás, conocido inicialmente como Lucifer, comienza con su creación como uno de los ángeles más poderosos y hermosos del cielo. La Biblia describe a Lucifer como un ser de luz, cuya perfección no tenía paralelo. Era un querubín ungido, elegido por Dios para un propósito especial, destacándose entre los ángeles por su sabiduría y esplendor. En Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15, encontramos una descripción que muchos teólogos y eruditos creen que se refiere a Lucifer. Eras el sello de la perfección, llena de sabiduría y perfecta en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Te cubriste de toda piedra preciosa, sardio, topacio y diamante, berilo, ónix y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Tus engastes y adornos eran de oro. Fueron preparados el día que fuiste creado. Fuiste querubín ungido para proteger, y yo te establecí. Permaneciste en el santo monte de Dios. En el brillo de las piedras caminaste. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. Lucifer ocupó una posición de mayor honor y responsabilidad en el cielo. Como querubín ungido, tenía acceso directo al trono de Dios y estaba encargado de proteger la santidad divina. Su cercanía a Dios y su posición destacada hicieron que su caída fuera aún más trágica y significativa. La caída de Lucifer es uno de los acontecimientos más dramáticos y significativos de la historia celestial. Este evento no solo cambió la naturaleza de Lucifer, transformándolo en Satanás, sino que también tuvo profundas implicaciones para todo el universo. La Biblia nos ofrece algunos pasajes que describen la caída de Lucifer. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, es uno de esos pasajes. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hija de la mañana? ¿Cómo fuiste arrojado por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Y dijiste en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, y me sentaré en el monte de la congregación,
en los confines del norte. Subiré por encima de las nubes más altas y seré como el Altísimo. Sin embargo, serás arrojado al reino de los muertos, a las profundidades del abismo. Este pasaje revela la raíz del pecado de Lucifer, el orgullo. No se conformó con ser un glorioso siervo de Dios. Quería ser igual a Dios, usurpando la posición del Creador. Esta excesiva ambición y arrogancia lo llevaron a rebelarse contra Dios. Otro texto importante es Ezequiel, capítulo 28, versos 16 al 17. En la multiplicación de vuestro comercio, vuestro interior se llenó de violencia, y pecasteis. Por eso te arrojaré, profanado, del monte de Dios, y te haré perecer, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo os arrojo por tierra, os pongo delante de los reyes, para que os miren. Estos versículos subrayan cómo Lucifer, aunque estaba dotado de belleza y sabiduría, permitió que el orgullo corrompiera su corazón. Se dejó llevar por la apariencia y la posición, olvidando que era una creación de Dios y no el Creador mismo. Esta corrupción interna llevó a su expulsión del cielo. La Biblia proporciona varios pasajes que nos ayudan a comprender la caída de Lucifer. Además del capítulo 14 de Isaías y el capítulo 28 de Ezequiel, el Nuevo Testamento también hace referencias importantes. En Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesús dice: «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo». Esta afirmación de Jesús refuerza la idea de que la caída de Lucifer fue rápida y definitiva, consecuencia directa de su rebelión. En el libro de Apocalipsis encontramos más detalles sobre la guerra en el cielo y la caída de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, describe: «Y hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Pero no prevalecieron, ni se encontró su lugar en el cielo. Y fue arrojado fuera el gran dragón, aquella serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». Este texto nos da una imagen más completa de la caída de Satanás, describiendo una batalla celestial entre las fuerzas del bien, lideradas por el arcángel Miguel, y las fuerzas del mal, lideradas por Satanás. La derrota de Satanás y sus ángeles y su expulsión del cielo marca la pérdida definitiva de su posición y poder celestiales. La transformación de Lucifer en Satanás es un proceso que implica un cambio profundo de identidad y propósito. De ángel de luz, Lucifer pasa a ser Satán, el adversario, cuyo objetivo es oponerse a Dios y desviar a la humanidad del camino de la justicia. Después de su caída, Satanás asume un papel central en la tentación y corrupción del ser humano. En el jardín del Edén, disfrazado de serpiente, engaña a Eva y la lleva a desobedecer a Dios. Este acto de desobediencia introduce el pecado en el mundo, separando a la humanidad de Dios y trayendo una maldición a la tierra. Este evento se describe en Génesis capítulo 3, donde vemos las consecuencias inmediatas del pecado y la promesa de una redención futura. Satanás continúa actuando como el gran adversario de Dios a lo largo de la narrativa bíblica. Se le describe como el acusador de los hermanos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, y como el tentador en varios pasajes, incluida la tentación de Jesús en el desierto, registrada en Mateo capítulo 4. Su objetivo constante es alejar a las personas de la verdad y de Dios. La influencia de Satanás en el mundo es generalizada y destructiva. Se le ve como la fuerza detrás del mal, la corrupción y la tentación. A través de sus esfuerzos por engañar y corromper, busca destruir la creación de Dios
y alejar a la gente de la salvación. Sin embargo, la Biblia también nos asegura que Satanás está derrotado. La muerte y resurrección de Jesucristo marca la victoria final sobre el pecado y el mal, asegurando que, al final, Satanás será arrojado al lago de fuego, como se describe en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. La caída de Satanás ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Cada perspectiva teológica nos ofrece diferentes ideas sobre este evento crucial. Exploremos algunas de estas interpretaciones para comprender mejor la complejidad de esta narrativa. Una de las interpretaciones más comunes es que la caída de Satanás sirve como una poderosa lección sobre el peligro del orgullo y la rebelión contra Dios. Lucifer poseía belleza, sabiduría, poder y una posición exaltada, pero su orgullo finalmente lo llevó a la caída. Esta narrativa resalta la importancia de la humildad y la obediencia a Dios, mostrando que incluso los seres más elevados pueden caer si permiten que el orgullo y la arrogancia corrompan sus corazones. Otra interpretación se centra en el concepto de libre albedrío. Lucifer, como todos los seres creados, tuvo la capacidad de elegir entre servir a Dios o seguir su propio camino. Su decisión de rebelarse contra Dios es un testimonio del poder del libre albedrío y de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Esta perspectiva enfatiza que Dios creó seres con la capacidad de elegir, y esta libertad incluye la posibilidad de rechazar a Dios. Algunas interpretaciones ven la caída de Satanás como parte del plan más amplio de redención de Dios. La presencia del mal en el mundo, personificado en Satanás, crea la necesidad de un Salvador y la oportunidad para que los seres humanos elijan seguir a Dios libremente. Desde esta perspectiva, la caída de Lucifer no es solo un desastre, sino también un componente del plan redentor de Dios. Esta comprensión resalta que Dios, en su omnisciencia, permitió la existencia del mal para que la verdadera naturaleza del bien pudiera revelarse y el amor y la justicia divinos pudieran manifestarse plenamente. Otro punto de vista enfatiza la dimensión cósmica de la caída de Satanás. La rebelión de Lucifer se ve como parte de una batalla espiritual entre el bien y el mal, que continúa hasta el día de hoy. Esta visión cósmica resalta la importancia de la guerra espiritual y la vigilancia en la vida de los creyentes, recordándonos que estamos en una batalla constante contra las fuerzas del mal. La caída de Satanás es solo un episodio de esta guerra espiritual mayor, que involucra a ángeles, demonios y seres humanos. Algunos teólogos admiten que la caída de Satanás representa el misterio del mal. ¿Por qué un ser creado perfecto y bueno elegiría rebelarse contra Dios? Esta pregunta plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal y el libre albedrío. Si bien podemos comprender los aspectos narrativos y teológicos de la caída de Satanás, el misterio del mal sigue siendo una cuestión profunda y a menudo insondable. Esta perspectiva acepta que algunas partes del plan de Dios están más allá de la completa comprensión humana. Una interpretación menos común, pero interesante, es la idea de que los ángeles caídos, incluido Satanás, todavía tienen la posibilidad de redención. Algunos teólogos especulan que la gracia de Dios es tan infinita que incluso los ángeles rebeldes pueden finalmente ser restaurados. Aunque este punto de vista no es ampliamente aceptado, ofrece una perspectiva intrigante sobre el alcance de la misericordia y el amor de Dios. Estas interpretaciones teológicas, cada una con su propia visión única, enriquecen nuestra comprensión de la caída de Satanás. Al considerar estas diferentes perspectivas, podemos obtener una visión más completa y profunda de la naturaleza del mal, el libre albedrío y el plan redentor de Dios. La historia de Lucifer, su caída y transformación en Satanás,
es un poderoso testimonio de los peligros del orgullo y la rebelión, la realidad del libre albedrío y la compleja naturaleza del mal. Vimos cómo Lucifer, creado como un ángel perfecto, permitió que su orgullo lo corrompiera, llevándolo a rebelarse contra Dios y ser expulsado del cielo. La caída de Lucifer se describe en detalle en varios pasajes bíblicos, lo que nos ofrece una idea de las consecuencias de desafiar la autoridad divina. La transformación de Lucifer en Satanás marca un cambio dramático en su identidad y propósito, de un glorioso siervo de Dios al mayor adversario de la humanidad. Su impacto se siente a lo largo de la narración bíblica, desde su tentación en el jardín del Edén hasta su derrota final en el Apocalipsis. Las diferentes interpretaciones teológicas de la caída de Satanás nos ayudan a comprender mejor los temas del orgullo, el libre albedrío, la batalla cósmica y la naturaleza del mal. Estas perspectivas nos desafían a reflexionar sobre la profundidad de la narrativa bíblica y el papel de Satanás en la historia de la redención. Esta exploración de la transformación de Lucifer en Satanás, de un ángel perfecto a un símbolo del mal, revela importantes lecciones sobre la fe, la naturaleza humana y el plan divino. A medida que exploramos la fascinante y compleja historia de Satanás, comenzamos con sus orígenes como Lucifer, un ángel de luz y perfección. Fue creado con incomparable belleza y sabiduría, destinado a servir directamente al trono de Dios. Sin embargo, Lucifer dejó que el orgullo se apoderara de su corazón. Este orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios, queriendo ser igual al Creador. Como resultado de esta rebelión, fue expulsado del cielo y transformado en el símbolo del mal que conocemos como Satanás. Hemos visto cómo pasajes bíblicos, como Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, nos dan detalles sobre la caída de Lucifer. Isaías describe la arrogancia de Lucifer y su intento de elevarse por encima de Dios, mientras que Ezequiel habla de su perfección original y su posterior corrupción. Estas descripciones nos ayudan a comprender la magnitud de la transformación de Lucifer y las consecuencias de su rebelión. En el Nuevo Testamento encontramos referencias más importantes. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, Jesús menciona haber visto a Satanás caer como un rayo del cielo, lo que indica lo repentino y severo de su expulsión. En el capítulo 12 de Apocalipsis se describe la batalla celestial entre las fuerzas de Miguel y los ángeles de Lucifer, que culminó con la expulsión de Satanás y sus seguidores a la tierra. Esta batalla simboliza la lucha continua entre el bien y el mal, que continúa hasta el día de hoy. A lo largo del video, también discutimos varias interpretaciones teológicas de la caída de Satanás. Una de las perspectivas más comunes es que la historia de Lucifer sirve como una poderosa lección sobre los peligros del orgullo y la rebelión contra Dios. Lucifer lo tenía todo: belleza, sabiduría y una posición exaltada, pero su orgullo lo llevó a la caída. Esta interpretación resalta la importancia de la humildad y la obediencia a Dios, mostrando que incluso los seres más elevados pueden caer si permiten que la arrogancia corrompa sus corazones. Otra interpretación se centra en el concepto de libre albedrío. Lucifer, como todos los seres creados, tuvo la capacidad de elegir entre servir a Dios o seguir su propio camino. Su decisión de rebelarse contra Dios es un testimonio del poder del libre albedrío y de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Esta perspectiva enfatiza que Dios creó seres con la capacidad de elegir, y esta libertad incluye la posibilidad de rechazar a Dios. Algunas interpretaciones ven la caída de Satanás como parte del plan más amplio de redención de Dios. La presencia del mal en el mundo, personificado en Satanás, crea la necesidad de un Salvador y la oportunidad para que los seres humanos elijan seguir a Dios libremente.
Desde esta perspectiva, la caída de Lucifer no es solo un desastre, sino también un componente del plan redentor de Dios. Esta comprensión resalta que Dios, en su omnisciencia, permitió la existencia del mal para que la verdadera naturaleza del bien pudiera revelarse y el amor y la justicia divinos pudieran manifestarse plenamente. También hablamos de la dimensión cósmica de la caída de Satanás. La rebelión de Lucifer se ve como parte de una batalla espiritual entre el bien y el mal, que continúa hasta el día de hoy. Esta visión cósmica resalta la importancia de la guerra espiritual y la vigilancia en la vida de los creyentes, recordándonos que estamos en una batalla constante contra las fuerzas del mal. La caída de Satanás es solo un episodio de esta guerra espiritual mayor, que involucra a ángeles, demonios y seres humanos. Algunos teólogos admiten que la caída de Satanás representa el misterio del mal. ¿Por qué un ser creado perfecto y bueno elegiría rebelarse contra Dios? Esta pregunta plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal y el libre albedrío. Si bien podemos comprender los aspectos narrativos y teológicos de la caída de Satanás, el misterio del mal sigue siendo una cuestión profunda y a menudo insondable. Esta perspectiva acepta que algunas partes del plan de Dios están más allá de la completa comprensión humana. Estas diferentes interpretaciones teológicas, cada una con su propia visión única, enriquecen nuestra comprensión de la caída de Satanás. Considerar estas diversas perspectivas nos ayuda a obtener una visión más completa y profunda de la naturaleza del mal, el libre albedrío y el plan redentor de Dios. Ahora queremos saber de usted. ¿Qué opinas sobre la caída de Satanás? ¿Cómo interpretas esta transformación de un ángel perfecto al símbolo del mal? Deje sus comentarios a continuación y comparta sus pensamientos con nosotros. Y por supuesto, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido esclarecedor sobre temas bíblicos y teológicos. Que Dios te ilumine y bendiga.